El restaurante era una declaración de poder, suspendido en el piso 50 de un rascacielos de Madrid, un palco privado desde donde la élite observaba el mundo. No era un almuerzo familiar, era una actuación. Javier Montes, un hombre quebrado por el luto pero blindado por miles de millones, estaba presentando a su nueva prometida, Valeria, y a su hijo de 8 meses, Leo, a su círculo íntimo. Era la puesta en escena de una familia perfecta, una fachada construida a toda prisa sobre los cimientos de una tumba reciente. El ambiente era de una belleza fría y controlada, un silencio reverente solo roto por el tintineo discreto de la plata. Pero bajo la superficie pulida, bajo las sonrisas ensayadas y las conversaciones de negocios susurradas, se escondía una maldad tan profunda y helada como el champán que llenaba las copas. Una maldad que estaba a punto de convertir ese templo de la opulencia en la escena de un crimen casi perfecto. Javier estaba distraído, su mente a 1000 kilómetros de distancia, atrapado en una llamada de negocios crucial que había interrumpido el almuerzo. Era su estado natural, presente en cuerpo, ausente en espíritu. Su desesperación por reconstruir una vida normal lo había vuelto ciego, ignorando las pequeñas señales de alarma, las miradas frías de Valeria hacia el bebé, los comentarios sutiles que delataban su resentimiento. Leo, su hijo, el único lazo vivo que le quedaba con su difunta esposa, era la pieza central de esta nueva vida. Y Javier, en su cobardía emocional, había subcontratado su protección a la mujer equivocada. Confiaba en la fachada, en la sonrisa de Valeria, porque la alternativa, admitir que había cometido un error catastrófico, era demasiado aterradora para contemplarla. Estaba presentando a su hijo al mundo, sin saber que lo estaba presentando a su verdugo. Valeria vio su oportunidad. Con Javier de espaldas, concentrado en su teléfono, su rostro, un estudio de dulce afecto para el resto de la sala, se transformó. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de frialdad calculadora. Vio a Leo, el niño que representaba a la mujer a la que odiaba y envidiaba, el obstáculo entre ella y la fortuna y atención totales de Javier. Y en sus ojos brilló un destello de odio puro. Su plan era a la vez simple y diabólico. De la fuente de postres de frutas rojas no eligió una fresa suave o una mora pequeña. Sus dedos, con la precisión de un asesino, seleccionaron una frambuesa. Una frambuesa, grande, firme, perfectamente redonda, peligrosamente perfecta para la pequeña garganta de un bebé de 8 meses. Con un movimiento que parecía un gesto de cariño, se inclinó sobre la silla alta de diseño. «Un dulce para el niño más dulce», susurró, su voz una parodia de ternura. Y con una rapidez deliberada, metió la frambuesa entera en la boca de Leo. No fue un acto de alimentación, fue un acto de eliminación, un asesinato disfrazado de afecto, ejecutado a plena luz del día, rodeada de los hombres más poderosos de España. Se reclinó en su silla, su corazón latiendo con una emoción fría, y esperó. El silencio que siguió fue breve, pero para ella fue el sonido más dulce del mundo, el sonido de un obstáculo a punto de ser removido para siempre. El infierno se desató en silencio. Leo no tosió. No hubo un grito, solo un espasmo violento, sus pequeños brazos agitándose sin rumbo. El terror se apoderó de sus ojos mientras luchaba por una bocanada de aire que no llegaba. Su rostro, sonrosado segundos antes, comenzó a enrojecerse, luego a adquirir un tono morado y finalmente un azul espantoso. Estaba sucediendo. El plan de Valeria estaba funcionando a la perfección. Entonces, y solo entonces, soltó un grito de pánico, perfectamente actuado. «Dios mío, Javier, el bebé no puede respirar». Javier se giró, el teléfono cayendo de su mano. La escena que vio lo golpeó como un golpe físico. Su hijo se estaba muriendo. Su peor pesadilla, la materialización de todos sus miedos, se estaba desarrollando frente a él. Y como en el restaurante la noche del llanto, se quedó completamente paralizado. Su mente, capaz de manejar las crisis financieras más complejas, se quedó en blanco. El terror lo había convertido en una estatua,
un espectador impotente de la muerte de su propio hijo. Solo podía mirar, sus ojos abiertos de par en par, mientras el último vestigio de su felicidad se extinguía. Pero alguien más había estado observando. Elena Ramos, la mesera asignada. A la sala privada había notado todo. Vio el tamaño de la frambuesa. Vio la expresión fugaz en los ojos de Valeria antes de que metiera la fruta en la boca del bebé. Su instinto maternal, afilado por años de experiencia y cursos de primeros auxilios, gritó peligro. Mientras todos los demás se congelaban prisioneros del shock, ella se movió. No hubo duda, no hubo vacilación. La adrenalina ahogó el miedo a perder su trabajo. En ese momento solo había una cosa que importaba: el niño. Corrió hacia la mesa. No pidió permiso. Empujó a una Valeria que fingía pánico a un lado con una fuerza que nadie esperaría de ella. «¡Apártese!», le espetó. Sin perder un segundo, arrancó al bebé de los brazos paralizados de Javier. La acción fue tan rápida, tan decisiva, que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Con una precisión nacida de la práctica y el instinto, giró al bebé boca abajo sobre su antebrazo, su cabeza más baja que su pecho, y aplicó 5 golpes firmes y rápidos entre los omóplatos. El sonido seco resonó en la sala silenciosa. El cuerpo de Leo se sacudió, pero la obstrucción no se movió. Sin perder el ritmo, lo giró de nuevo. Usando 2 dedos, aplicó 5 compresiones rápidas y ascendentes en el centro de su pecho, justo debajo de los pezones. Era la maniobra de Heimlich pediátrica, ejecutada con una violencia necesaria que contrastaba brutalmente con la delicada apariencia del bebé. Javier observaba, el corazón en la garganta, cada compresión una eternidad de terror. 1, 2, 3, 4. En la 5ª compresión, el trozo de frambuesa, entero y mortal, salió disparado de la pequeña garganta, aterrizando con un manchón rojo sobre el mantel de lino blanco inmaculado. Fue como si una bala hubiera sido extraída. Y entonces, tras un segundo de silencio aterrador, Leo soltó un grito desgarrador, furioso, lleno de aire y de vida, el sonido más hermoso que Javier Montes había escuchado jamás. El alivio inundó la sala, tan denso que casi se podía tocar. Pero el clímax de la escena no fue el rescate, fue lo que sucedió a continuación. Mientras Valeria corría para consolar a un Javier tembloroso, interpretando el papel de la madrastra heroica y aliviada, Elena no se movió. Sus ojos estaban fijos en el mantel. Miró la frambuesa. Estaba entera, perfecta. No había sido masticada, ni siquiera aplastada por las encías del bebé. Era demasiado grande, demasiado perfecta. Un escalofrío de horrible comprensión la recorrió. Lentamente, levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Valeria por encima del hombro de Javier. Y por una fracción de segundo, antes de que Valeria pudiera recomponer su máscara de pánico, Elena lo vio. No vio alivio en los ojos de la prometida. Vio un destello de puro y helado odio. Odio hacia ella, la mesera que había arruinado su plan perfecto. Javier no vio esa mirada. Estaba completamente consumido por la ola de alivio y la aplastante vergüenza de su propia inacción. Abrazaba a su hijo, cuyo llanto ahora era fuerte y saludable, y lo único que sentía era su propio fracaso. Pero sí vio la reacción de Elena. Vio cómo miraba fijamente a su prometida, no con gratitud, sino con una expresión de horror y acusación. Vio cómo Valeria apartaba la mirada rápidamente, demasiado rápido, y en la mente paralizada de Javier, en medio del caos de emociones, se plantó una semilla pequeña, oscura y terrible, la semilla de la duda. ¿Por qué la mujer que había salvado a su hijo miraba a la mujer que amaba como si fuera un monstruo? La pregunta quedó suspendida en el aire, una nota discordante en la sinfonía del alivio. La llegada de los paramédicos, convocados por el personal del hotel, rompió el hechizo. La sala se llenó de profesionales que se hicieron cargo de la situación, revisando a Leo, quien ahora estaba perfectamente bien, aunque asustado. En medio de la conmoción, Valeria comenzó su contraataque. Se aferró al brazo de Javier, susurrándole al oído: «¡Qué susto, mi amor! Gracias a Dios que...».
Reaccioné y grité a tiempo. Esa mesera no fue tan brusca, tan violenta. Mira cómo ha dejado al pobre bebé, casi me lo arranca de los brazos. Deberíamos presentar una queja. Estaba tejiendo su narrativa, pintando a Elena no como una salvadora, sino como una empleada imprudente y agresiva, una loca que había puesto en peligro al niño. Estaba tratando de controlar la historia antes de que la verdad tuviera tiempo de echar raíces. Elena, mientras tanto, se había retirado a un rincón, observando en silencio. Vio a Valeria manipulando a Javier. Vio la confusión en los ojos del hombre. Sabía lo que había visto, pero ¿quién le creería? Era su palabra, la de una simple mesera, contra la de la prometida de uno de los hombres más ricos de España. Se dio cuenta de que el peligro para Leo no había pasado. El monstruo no había sido derrotado, simplemente se había puesto una nueva máscara, y ella, la única que había visto su verdadero rostro, estaba ahora en una posición increíblemente vulnerable. El rescate de Leo no había sido el final de la historia. Había sido el primer disparo en una guerra que acababa de comenzar. Javier, tratando de recuperar el control, agradeció a los paramédicos y aseguró a todos que Leo estaba bien. Su mente era un torbellino. Por un lado, una gratitud abrumadora hacia Elena. Por otro, la lealtad a Valeria y la terrible duda que se negaba a desaparecer. Miró la frambuesa en el mantel, una pequeña mancha roja en un mar de blanco, y sintió un escalofrío. Parecía tan inocente y, sin embargo, sabía que había sido un arma. Pero, ¿había sido un arma de la casualidad o de la intención? La respuesta a esa pregunta determinaría el resto de su vida y la de su hijo. Pero en ese momento, estaba demasiado aterrorizado para enfrentarla. Si esta historia ya te atrapó, dale like a este video para que podamos seguir creando contenido que te mueva el corazón. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo y ayúdanos a cumplir nuestro sueño de llegar a los 1000 suscriptores. Ya casi lo logramos, que Dios te bendiga. El viaje de vuelta a la mansión fue un tormento de silencio. Leo dormía en su silla de seguridad, agotado por el trauma, pero cada una de sus tranquilas respiraciones era un grito de acusación en la mente de Javier. Se sentía como un impostor, un hombre que llevaba la etiqueta de padre, pero que había fracasado en su función más básica: proteger. La duda que Elena había plantado en su mente con aquella mirada comenzó a germinar. Una enredadera venenosa que se enroscaba alrededor de su lealtad a Valeria. Recordaba el tamaño de la frambuesa, la rapidez con que Valeria había actuado, su grito perfectamente sincronizado. Pero confrontar esa sospecha significaba admitir que había invitado a un monstruo a su casa, a la vida de su hijo. Era una verdad tan monstruosa que su mente se rebelaba, buscando desesperadamente una explicación más simple, más cómoda. La cobardía, su vieja compañera, le susurraba que lo dejara pasar, que agradeciera que todo había salido bien y siguiera adelante con su vida perfecta. Valeria, sentada a su lado, sintió el cambio en él, la distancia, el silencio cargado de preguntas no formuladas. Sabía que la mesera, con esa mirada acusadora, la había expuesto. No podía permitirse que esa duda echara raíces en la mente de Javier. Tenía que actuar con rapidez, no para destruir físicamente a Elena, sino para aniquilar su credibilidad. Su ataque fue una obra maestra de manipulación psicológica, diseñada no para el mundo exterior, sino exclusivamente para Javier. «Cariño, sigo temblando», comenzó. Su voz era una melodía frágil de vulnerabilidad. Fue todo tan rápido. Esa mujer, Elena, apareció de la nada. Fue tan agresiva. Entiendo que quería ayudar, pero la forma en que sacudió a Leo. Los médicos dijeron que podría haberle causado el síndrome del bebé sacudido. Tuvimos suerte de que no le hiciera más daño del que ya tenía. Estaba transformando el rescate en un asalto, la salvadora en una agresora. Javier la miró queriendo creerla, queriendo desesperadamente que la única villana de la historia fuera la mala suerte. Ella salvó su vida, Valeria. La maniobra fue necesaria. Valeria asintió, con lágrimas fingidas brillando en sus ojos. Lo sé, mi amor, y una parte de mí estará eternamente agradecida, pero otra parte, la parte de madre que está empezando a crecer en mí, no puede dejar de pensar en los riesgos que tomó. No es una profesional,
¿Qué hubiera pasado si se hubiera equivocado? Si le hubiera roto una costilla, o si no hubiera logrado sacar la fruta, habría perdido un tiempo precioso mientras esperábamos a los profesionales. Apelaba a la lógica de Javier, a su fe en los expertos y en los protocolos. Estaba pintando a Elena como una variable incontrolada y peligrosa, un riesgo inaceptable para la seguridad de su hijo. La campaña de Valeria continuó en los días siguientes. Una tortura de gotas de veneno administradas con una sonrisa. Llamé al hotel para agradecerles. Mintió. Un día. Me dijeron que la tal Elena tiene un historial de ser problemática, un poco impulsiva, demasiado emocional. Aparentemente la despidieron. Probablemente fue lo mejor para todos. Cada mentira estaba diseñada para aislar a Elena en la mente de Javier, para convertirla en una figura marginal e indigna de confianza. Mientras tanto, Elena se enfrentaba a la cruda realidad. El gerente del restaurante, presionado por Valeria a través de intermediarios, la había despedido. La razón oficial fue violación de los protocolos de seguridad e interacción física no autorizada con un cliente. La injusticia era tan flagrante que la dejó sin aliento. La habían castigado por su heroísmo, convirtiendo su acto de salvación en un crimen corporativo para proteger la reputación del hotel y la de su clienta más poderosa. Elena no se rindió. Sabía que no podía luchar contra la influencia de Valeria, pero sentía una responsabilidad moral de advertir a Javier. Creía que, a pesar de su parálisis, él amaba a su hijo y merecía saber la verdad. Consiguió el número de la oficina de Javier a través de un antiguo compañero y con el corazón en la garganta llamó. «Señor Montes, soy Elena Ramos», dijo cuando su asistente finalmente le pasó la llamada. «Sé que esto es inapropiado, pero necesito hablar con usted. Se trata de lo que pasó en el restaurante, se trata de su prometida. Hay algo que usted no vio». Pero Javier, atrapado en la red de manipulación de Valeria, reaccionó con frialdad. La llamada de Elena parecía confirmar las advertencias de su prometida. Era una oportunista, una busca problemas que no lo dejaba en paz. «Señorita Ramos», la interrumpió. Su voz era distante, corporativa. «Agradezco lo que hizo por mi hijo y recibirá una compensación muy generosa por ello, pero el incidente está cerrado. Mi prometida y yo estamos tratando de superarlo. Le pido que respete nuestra privacidad». Y colgó. Para Javier, fue un acto de lealtad hacia Valeria, un intento de trazar una línea y recuperar la normalidad. Para Elena fue una bofetada, la confirmación de que estaba completamente sola. El padre del niño que había salvado no solo no le creía, sino que la veía como una molestia. La sensación de impotencia fue abrumadora. ¿Cómo podía proteger a un niño cuyo propio padre se negaba a ver el peligro? Javier autorizó a su departamento financiero a enviar un cheque a Elena, una suma enorme, suficiente para cambiar su vida. Para él, era la forma de cerrar el capítulo, de pagar su deuda de gratitud y de culpa. Pero el cheque fue devuelto una semana después, roto en pedazos, con una simple nota adjunta. La nota, escrita con una caligrafía firme, decía: «La vida de un niño no tiene precio, y mi silencio tampoco». Ese acto de desafío de una dignidad inquebrantable fue como una piedra arrojada a la tranquila superficie del estanque de negación de Javier. Lo sacudió profundamente. ¿Por qué alguien en la posición de Elena rechazaría una fortuna? La explicación de Valeria, que era una táctica para pedir más, de repente sonó hueca y falsa. La semilla de la duda, que había estado latente, comenzó a brotar con una fuerza renovada. Atormentado, Javier hizo algo que nunca había hecho. Decidió investigar, pero no a Elena, a Valeria. Usó sus recursos no para atacarla, sino para entenderla. Contrató discretamente a un investigador privado, un ex policía, para que revisara el pasado de su prometida. «No busco trapos sucios», le dijo al investigador. «Busco patrones. Quiero entender quién es realmente la mujer con la que me voy a casar». Mientras esperaba los resultados, se convirtió en un observador en su propia casa. Empezó a notar las pequeñas cosas, la forma en que los ojos de Valeria se endurecían cuando Leo lloraba, la impaciencia en sus manos cuando tenía que sostenerlo, la ausencia total de un afecto genuino. Veía la actuación y por primera vez empezó a ver las grietas en la fachada,
Valeria, sintiendo el cambio en la atmósfera, la creciente distancia de Javier, decidió que necesitaba consolidar su posición de forma permanente. Aceleró los planes de la boda, convirtiendo la mansión en un hervidero de organizadores de eventos, floristas y diseñadores. Creía que un matrimonio rápido y espectacular solidificaría su lugar y haría que cualquier duda persistente sobre el incidente pareciera trivial. Presionó a Javier, hablando del futuro, de la estabilidad que necesitaban como familia, pero su prisa tuvo el efecto contrario. Para Javier, cada conversación sobre la boda se sentía como el chasquido de una cerradura, encerrándolo en una decisión que cada vez se sentía más equivocada. El punto más bajo para Elena llegó cuando se dio cuenta de que no podía encontrar trabajo. La historia, convenientemente filtrada por el equipo de relaciones públicas del hotel, la pintaba como una empleada inestable que había sido despedida por su conducta errática. Su nombre estaba manchado. Sin el cheque de Javier, sus ahorros se agotaron rápidamente. Se enfrentó a la posibilidad real de no poder mantener a su propio hijo. La desesperación la llevó a hacer algo que nunca había considerado: buscar ayuda legal. Pero ningún bufete de abogados importante quería tomar su caso. Enfrentarse a Javier Montes y a su prometida era un suicidio profesional. Finalmente, encontró a una joven abogada de oficio, idealista y sin experiencia, que aceptó escucharla. Juntas, se dieron cuenta de que solo había una pequeña y remota posibilidad de obtener justicia, una prueba irrefutable. El informe del investigador privado llegó al escritorio de Javier una semana antes de la boda. Era un documento grueso, y Javier lo leyó con una creciente sensación de náuseas. No había grandes escándalos criminales. Había algo mucho más sutil y revelador: un patrón de relaciones que terminaban abruptamente después de que Valeria hubiera obtenido un beneficio financiero o social, un rastro de amistades rotas, de socios comerciales traicionados, y luego, el detalle que lo heló hasta los huesos. El investigador había encontrado a un exprometido, un hombre mayor y rico que había muerto de un ataque al corazón repentino, dejando a Valeria como la única beneficiaria de su testamento. Un testamento que había sido modificado convenientemente un mes antes de su muerte. No había pruebas de un crimen, solo un patrón de una ambición fría y despiadada. Javier se dio cuenta de que la duda ya no era suficiente. Necesitaba la certeza. Y solo había un lugar donde podría encontrarla. Recordó que el restaurante, al ser una sala privada, tenía sus propias cámaras de seguridad para la protección de sus clientes de alto perfil. Las grabaciones, le habían dicho una vez, se guardaban durante 30 días por política del seguro. Sintió una oleada de adrenalina. Había una posibilidad, solo una, de ver lo que realmente había sucedido, de ver la verdad con sus propios ojos. La carrera contra el tiempo había comenzado. Tenía que conseguir esa cinta antes de que fuera borrada para siempre, y antes de casarse con una mujer que podría ser no solo una mentirosa, sino una asesina. El hombre que había evitado la verdad ahora la buscaba con la desesperación de un hombre ahogándose. La urgencia se apoderó de Javier. Cada segundo que pasaba, la cinta de seguridad estaba más cerca de ser borrada, y él estaba más cerca de cometer el error más grande de su vida. No podía simplemente pedir la grabación. Hacerlo alertaría a Valeria y al hotel, dándoles tiempo para destruirla. Necesitaba actuar con la sutileza de un espía y el poder de un magnate. Llamó a su jefe de seguridad, un exagente del CNI que le debía una lealtad absoluta. Necesito la grabación de seguridad del comedor privado del restaurante Orfila del día del incidente de mi hijo. La necesito sin que nadie sepa que la tenemos. Usa cualquier recurso necesario. Tienes 24 horas. La orden fue dada con una frialdad que no dejaba lugar a preguntas. Mientras su equipo se ponía en marcha, Javier continuó con la farsa, interpretando el papel del novio distraído pero obediente, discutiendo detalles florales con Valeria mientras su mente trazaba planes de batalla. La noche antes de la boda, un sobre discreto llegó a sus manos. Contenía una unidad USB. Javier esperó a que Valeria se durmiera, su respiración tranquila, una banda sonora siniestra para lo que estaba a punto de descubrir.
Bajó a su despacho, el corazón latiéndole con una fuerza que le dolía en el pecho. Conectó la unidad a su ordenador, sus manos temblaban ligeramente. El archivo de vídeo apareció en la pantalla. Hizo clic. La escena se desplegó ante él, silenciosa, en blanco y negro, pero más elocuente que cualquier testimonio. Vio la sala, se vio a sí mismo de espaldas, vio a Leo en su silla alta, y vio a Valeria, vio su sonrisa dulce, la forma en que tomó la frambuesa, y entonces lo vio. Vio el instante en que su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de fría determinación. Vio la elección deliberada de la fruta más grande. Vio el movimiento rápido y decidido con que la metió en la boca de su hijo. No había torpeza, no había accidente, había intención. Javier sintió que el aire le faltaba. Tuvo que agarrarse al escritorio para no caerse. El vídeo continuó. Vio a su hijo ahogándose, su propia parálisis vergonzosa, y luego el borrón de movimiento que era Elena. Vio el rescate, la frambuesa saliendo disparada, y entonces vio la mirada. El momento que su memoria había capturado pero que su mente se había negado a procesar. Vio el odio puro en los ojos de Valeria dirigido a Elena. La verdad cruda y sin adornos lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. No era una sospecha, no era una duda, era una certeza. La mujer que dormía en su cama, la mujer con la que se iba a casar en menos de 12 horas, había intentado asesinar a su hijo. La realización fue tan monstruosa que lo dejó vacío, despojado de toda emoción, excepto de una rabia helada y cristalina. El plan se formó en su mente en ese instante, no un plan de negocios, sino un plan de justicia. Pasó el resto de la noche haciendo llamadas, movilizando a su ejército de abogados y asistentes, preparando el escenario para la confrontación final. A la mañana siguiente, el día de la boda, la mansión era un hervidero de actividad. Valeria estaba radiante, supervisando los últimos detalles, creyendo que su victoria era total. Javier se acercó a ella, su rostro una máscara de calma. «Cariño, hay un pequeño asunto legal que debemos resolver antes de la ceremonia. Un simple trámite del seguro relacionado con el incidente en el restaurante. Mis abogados necesitan que nuestra principal testigo, la mesera, firme unos papeles. La he convocado aquí, junto con el gerente del hotel, para resolverlo todo discretamente». Valeria sintió una punzada de alarma, pero la explicación de Javier era tan plausible, tan mundana, que la aceptó. «Bien», dijo, «acabemos con esto de una vez por todas». No tenía idea de que estaba caminando hacia su propia ejecución. Elena llegó a la mansión traída por un coche de la empresa. Estaba nerviosa, confundida por la repentina convocatoria. Su joven abogada la acompañaba. Fueron conducidas no a un despacho, sino a la gran sala de cine de la mansión. La sala estaba a oscuras, excepto por la luz de la enorme pantalla. El gerente del hotel ya estaba allí, sudando a pesar del aire acondicionado. Valeria entró unos minutos después, impaciente. «Javier, ¿podemos darnos prisa? Tengo que peinarme». Javier entró detrás de ella y cerró las puertas. El sonido del cerrojo resonó en la sala. «Sentaos, por favor», dijo. Su voz ya no era la de un novio, era la voz de un juez. «Estamos aquí para resolver el incidente», comenzó Javier. Valeria sonrió, lista para lanzar su ataque final contra Elena. «Sí, creo que ya es hora de que esta mujer admita su imprudencia». Javier la interrumpió. «No, estamos aquí para ver la verdad». Se giró hacia la cabina de proyección. «Ponlo». La pantalla gigante cobró vida, y la grabación silenciosa de la cámara de seguridad comenzó a reproducirse para todos. La sala se quedó en un silencio sepulcral mientras la escena se desarrollaba. Elena ahogó un grito, viendo la confirmación de sus peores sospechas. El rostro del gerente se descompuso, y Valeria se quedó congelada, su rostro pasando del blanco al verde, viendo su propio acto de maldad reproducido en una pantalla de 3 metros. El vídeo terminó. Las luces se encendieron. Todos los ojos estaban puestos en Valeria. «Yo», comenzó a balbucear, buscando una mentira, una excusa. «El ángulo no muestra». Javier la detuvo. Se levantó y caminó hacia el centro de la sala. Se dirigió a Elena.
Señorita Ramos, usted salvó la vida de mi hijo. Luego se giró hacia Valeria y su voz era un látigo de puro desprecio. De usted. Proyectó el vídeo de nuevo, esta vez deteniéndolo en el primer plano del rostro de Valeria, su sonrisa desapareciendo. No estabas tratando de alimentarlo, Valeria. Estabas tratando de borrarlo. No quería ser su madre. Quería ser mi única heredera. El único obstáculo entre tú y cientos de millones era un bebé de 8 meses. El enfrentamiento fue brutal, la verdad expuesta sin piedad. Valeria se derrumbó. Las mentiras se agotaron y solo quedó la fea y retorcida verdad. «Lo odiaba», gritó. Su voz era un chillido de pura maldad. Odiaba que lo miraras a él como nunca me miraste a mí. Odiaba que fuera el recuerdo constante de ella. Merecía esa fortuna. Trabajé por ella. La confesión, horrible y completa, quedó suspendida en el aire. En ese momento, las puertas traseras de la sala de cine se abrieron y 2 inspectores de policía, que habían estado esperando con uno de los abogados de Javier, entraron en la sala. Habían escuchado cada palabra. «Valeria Castro», dijo uno de ellos, «queda detenida bajo sospecha de intento de asesinato. ¿Te está gustando esta historia? Tu like nos ayuda mucho a continuar. Deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte el desenlace». Ahora continuamos con el video. La arrestaron allí mismo, en medio de la opulenta sala de cine, con el olor de las flores de la boda flotando desde el jardín. Se la llevaron, gritando amenazas y maldiciones, su sueño de un imperio convertido en una pesadilla de barras de acero. La justicia, que había parecido tan lejana, tan imposible, había llegado de la forma más dramática y contundente. Javier observó cómo se la llevaban y no sintió triunfo. Solo un vacío inmenso y un profundo y abrumador alivio. El monstruo se había ido. Su hijo estaba a salvo. Cuando todo terminó, se giró hacia Elena. Ella lo miraba, sus ojos llenos de una mezcla de horror y compasión. Él caminó hacia ella y por primera vez desde la muerte de su primera esposa, se permitió ser completamente vulnerable. Se derrumbó, no físicamente, sino emocionalmente. Las lágrimas que no había llorado, el dolor que había reprimido, todo salió en Minos. Un sollozo silencioso. «Lo siento», susurró, las palabras dirigidas a ella, a su hijo, a su difunta esposa. «Lo siento mucho». Elena, sin decir una palabra, puso una mano en su brazo, un simple gesto de humanidad que en ese momento lo ancló a la realidad y le dio la fuerza para empezar a recoger los pedazos de su vida destrozada. La caída de Valeria Castro fue tan espectacular como su ascenso. El escándalo sacudió los cimientos de la alta sociedad de Madrid, una historia de codicia y maldad, de cuento de hadas oscuro que llenó las portadas de todas las revistas. Pero Javier Montes se retiró completamente del ojo público, canceló la boda, despidió a la mitad de su personal doméstico y se encerró en su mansión con su hijo, creando un capullo de silencio para proteger a Leo del eco venenoso de lo que había sucedido. Su mundo, que una vez había sido una exhibición de poder y riqueza, se redujo al espacio íntimo de la guardería de su hijo. Descubrió que la verdadera seguridad no se construía con muros altos y sistemas de seguridad, sino con vigilancia constante y una presencia atenta. Su única conexión con el mundo exterior era a través de sus abogados, que se aseguraban de que Valeria enfrentara todo el peso de la ley, y a través de llamadas ocasionales a Elena. La relación entre Javier y Elena se transformó en algo nuevo y sin nombre. Él la llamaba no para pedir consejo, sino simplemente para escuchar una voz tranquila y cuerda en medio de su caos interno. Le contaba sobre los pequeños hitos de Leo, su primera palabra, sus primeros pasos, y ella lo escuchaba, ofreciendo una amistad tranquila y sin juicios. Javier insistió en recompensarla, pero ella seguía rechazando el dinero. «La única recompensa que necesito es saber que Leo está a salvo», decía ella. Pero Javier sabía que le debía más que eso. Le debía una deuda que el dinero no podía pagar, pero sí podía empezar a enmendar. Se dio cuenta de que su propósito ya no era acumular más riqueza, sino usarla que tenía para crear el tipo de seguridad que su hijo casi pierde. La idea nació de una de sus conversaciones con Elena.
Ella le había contado sobre sus dificultades como madre soltera, sobre el miedo constante a que algo le pasara a su propio hijo, sobre la falta de recursos y apoyo para padres en situaciones vulnerables. Y Javier vio el camino. Su redención no estaría en castigar a Valeria, sino en construir algo que representara lo opuesto a ella. Creó la Fundación Leo. Su misión era audaz y profundamente personal: ofrecer entrenamiento gratuito y masivo de primeros auxilios pediátricos a cualquier padre, madre o cuidador que lo quisiera. Quería armar a la gente común con el conocimiento y la confianza que a él le habían faltado, para que nadie más tuviera que experimentar la parálisis del terror que él había sentido. Le ofreció a Elena la dirección de la fundación. «Tú eres la inspiración para todo esto, Elena», le dijo. «Tú demostraste que una persona, con el conocimiento correcto y el coraje de actuar, puede cambiar el mundo para un niño. Quiero que enseñes a miles de personas a hacer lo que tú hiciste». Elena, cuya vida había sido una lucha constante por la estabilidad, se encontró de repente con la oportunidad de liderar un movimiento nacional. Aceptó, no por el sueldo ni por el prestigio, sino porque creía en la misión con cada fibra de su ser. Se sumergió en el trabajo, desarrollando un plan de estudios que era a la vez práctico, accesible y empático, asegurándose de que cada curso no solo enseñara técnicas, sino que también construyera confianza. Javier, mientras tanto, se dedicó a ser padre. Vendió la mitad de su imperio empresarial, reduciendo sus responsabilidades para poder pasar cada momento posible con Leo. Aprendió a cambiar pañales, a preparar comidas, a curar rodillas raspadas. Descubrió la alegría simple de empujar un columpio, de leer un cuento antes de dormir. Se convirtió en el padre que su difunta esposa siempre había querido que fuera: un padre presente, atento y ferozmente protector. La fachada de normalidad que había intentado construir desesperadamente con Valeria fue reemplazada por una autenticidad tranquila. La paz que encontró no era la del silencio de una mansión vacía, sino la del caos feliz de una vida vivida plenamente con su hijo. El juicio de Valeria fue largo y sórdido. Intentó culpar a Javier, a Elena, a la propia víctima, pero la prueba del vídeo era irrefutable. Fue declarada culpable de intento de asesinato y sentenciada a una larga pena de prisión. Javier asistió a cada día del juicio, no por venganza, sino como un acto de testimonio silencioso por su hijo. Cuando se leyó el veredicto, no sintió alegría, solo un cierre sombrío. El capítulo más oscuro de su vida había terminado. Ahora podía dedicarse por completo a construir la luz. La Fundación Leo se convirtió en un éxito rotundo. Crearon centros de entrenamiento en todas las ciudades de España, asociándose con hospitales, escuelas y centros comunitarios. Elena se convirtió en una figura pública respetada, una defensora incansable de la seguridad infantil. Javier permaneció en un segundo plano, el financiador silencioso, encontrando su satisfacción no en el aplauso público, sino en las estadísticas que leía cada mes, el número de padres capacitados, las historias de vidas salvadas. Su nueva filosofía era simple: la vigilancia es la forma más profunda de amor, y estaba construyendo un legado basado en esa creencia. 3 años después, un sábado por la mañana en un centro comunitario en un barrio de clase trabajadora de Madrid, la sala está llena de padres y madres jóvenes, sentados en sillas de plástico, sus bebés jugando en mantas en el suelo. El ambiente es de aprendizaje y camaradería. En el frente de la sala, un hombre demuestra con calma la maniobra de Heimlich pediátrica en un muñeco. No es un instructor anónimo, es Javier Montes. Lleva unos vaqueros y una camiseta con el logo de la fundación. Su voz es tranquila, paciente, la voz de alguien que no solo enseña la técnica, sino que entiende el miedo que hay detrás. Se ha convertido en uno de los instructores voluntarios de la fundación. En una de las mantas, un niño de casi 4 años, sano, ruidoso y lleno de vida, construye una torre de bloques. Es Leo. A su lado, sentada en el suelo con él, está Elena. Ella no está trabajando hoy, está allí como amiga, como parte de la familia extendida que han formado. Ella y Javier intercambian una mirada.
Es una mirada de profundo entendimiento y orgullo compartido. No son una pareja romántica, pero están unidos por un vínculo más fuerte que el de muchos matrimonios. El vínculo de haber salvado a un niño juntos y haber construido un mundo mejor a partir de las cenizas de un acto de maldad. La paz en la sala ya no es una fachada frágil, sino una realidad sólida, conquistada con dificultad y construida sobre la base de la decencia y el coraje. Javier Montes ya no es el millonario ciego y paralizado. Es simplemente un padre presente y vigilante que encontró su verdadera fortuna en el momento en que lo perdió todo. ¿Qué te ha parecido el final de esta historia? ¿Crees que una persona puede encontrar la redención después de un gran fracaso moral? ¿Qué es más importante, la justicia que castiga o la que construye algo positivo? Deja un like si crees que el instinto de proteger a un niño es la fuerza más poderosa del mundo. Suscríbete para más historias donde la decencia triunfa sobre la maldad y donde la gente común se convierte en héroe. Y comenta, el amor vigila. Si esta historia te ha recordado que la mejor protección que podemos ofrecer es nuestra atención. Nos vemos en el próximo video.